Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Que esto es así, que esto es asá. Mejor le preguntamos a los que saben. Entrevista. Bueno, las jornadas de esta semana van a estar marcadas por varios debates que va a tener el Congreso Nacional, tanto en diputados como en el Senado, pero también con la continuidad de muchos de los reclamos, los posicionamientos, la lucha que se viene dando, ya te diría, multisectorial. Primero te voy a comentar que va a haber una conferencia de prensa de trabajadores del INTI, el INTA, el Garraham, las universidades, el CONICET, Vialidad Nacional, la Cultura, la CNRT y la Marina Mercante. Bueno, todos esos espacios van a confluir en una concentración a las 10 de la mañana y conferencia de prensa a las 11 de la mañana, anticipando esta actividad en concreto que se puede dar en la Cámara Baja en particular. Y por otro lado, mencionarte que para el día miércoles se está convocando a una movilización en la Plaza del Congreso y a todas las plazas del país desde las 11 de la mañana por los espacios relacionados con la discapacidad y personas y familias y personas que trabajan con la discapacidad. Bueno, tiene que ver con la ley de emergencia en discapacidad. Tengo la posibilidad de dialogar unos minutos, en este caso, con el coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero. Aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, Pablo. Bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, una semana que va a confluir también con la presencia en la calle, en este caso de los reclamos que se vienen llevando adelante. Primero preguntarte, Pablo, con qué expectativa para lo que puede ser voltear en este caso un DNU, ¿no? Mira, sin duda que hay que conseguir 2/3 de los diputados, ya se consiguió. Nosotros creemos que esto se puede dar. No ha habido ninguna razón por la cual cambiar, que los diputados que votaron a favor cambien. Uh-huh. La razón podría ser que el gobierno estuvo tejiendo para que esto no se dé. Estuvo las palabras del presidente, que yo creo que todas las palabras no ayudaron a nada, digamos, porque simplemente creo que para mucha gente darse cuenta que esto... que hay que salir a votar esto porque no hubo ninguna solución para el tema, o sea, toda la situación sigue siendo igual. La situación de fondo no cambia. No cambia porque no ha habido nada, no es que hubo alguna propuesta, alguna cosa. Igual nosotros ante toda propuesta seguimos sosteniendo que tiene que haber una ley porque consideramos que acá hay una cuestión sí que es más de fondo y que tiene que ver con una cuestión democrática, que es el gobierno viene diciendo que tanto los jubilados como el tema de las personas con discapacidad van a romper el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal se tendría que haber discutido en el presupuesto de la Nación, ¿sí? Uh-huh. Entonces los diputados están haciendo lo que les corresponde hacer, que es ver dónde se va a gastar el dinero. Uh-huh. De alguna manera es casi, te diría, enmendar lo que no se terminó debatiendo, que fue ese presupuesto que mencionás, ¿no? Es que es así, porque en el fondo el gobierno manda que los diputados definan, ellos proponen algo y los diputados definen cómo va a salir el presupuesto. Entonces lo único que están haciendo es hacer lo que tenían que hacer o lo que se tenía que haber hecho en su momento. Claro, frente a eso el gobierno sale a decir, esto tira abajo el equilibrio fiscal. Y bueno, sí. Si vos no discutiste otras cosas macros en la cual decís vamos a gastar menos en aquel sector, pero no en este sí lo vamos a gastar, vamos a ver la deuda externa, qué vamos a hacer, en qué vamos a gastar o no gastar. Bueno, entonces si vos no haces esto y vos querés ser el único que defina las cosas como el salvador de la patria, bueno, es un problema tuyo, ¿viste? Y yo creo que la gente tiene que entender esto. Acá hubo una discusión que no se dio y que el gobierno no quiso dar y entonces ahora se está discutiendo, claro, entonces los diputados van discutiendo punto por punto ciertas cosas, claro, el gobierno sale a decir esto va en contra de los números, bueno, hubiera discutido en su momento las cosas y se podían haber
hecho de otra manera. Lo que pasa es que nada ha cambiado y te diría que está peor de hace un mes, cuando votaron los diputados. Primero porque hay más personas que siguen en su situación de pobreza esperando tener con su discapacidad, tener algún ingreso económico que los ayude a vivir. Las instituciones siguen con aumentos de sueldos, que UTEDIC, que es un gremio que suele tocar a muchas instituciones de discapacidad, dio aumento del 5%, del 5%, creo, sí. Así que la verdad que dio un aumento importante, lo consiguió de acá a fin de mes, a fin de septiembre, en lo que va al año, creo que es un 20% que consiguió UTEDIC de aumento en todo este año. ¿Cómo hacen las instituciones para poder financiar estos costos que son obligatorios? ¿Cómo hacen? Y se endeudan, se endeudan con algún banco, se endeudan con el Estado, porque no dejan de pagar sus obligaciones. O sea, la cosa está peor, ¿sí? La SUME está peor que antes. Los trabajadores de los talleres de producción que recibían un apoyo de 28.000 pesos, no sufrieron ningún cambio. Está peor entonces, porque están peor, ¿sí? Entonces todo es peor. Entonces, de hecho, Pablo, entiendo que la ley de emergencia en discapacidad sería casi como el piso para empezar a recuperar mucho de esos montos perdidos, reclamados. Ni siquiera solucionaría tampoco el tema de fondo, digamos. Podría ser el primer paso para empezar a debatir otros temas con el gobierno, ¿no? Sí, a nivel de las pensiones generaría una figura que antes se aplicaba, que era discapacidad más situación de pobreza, y que con la auditoría que están haciendo el gobierno ha puesto su acento en el tema laboral, la incapacidad laboral. Eso generaría justamente una mirada sobre el tema, y a nivel de las prestaciones, de los servicios que se brindan a personas con discapacidad, bueno, por lo menos, si bien no es todo, como bien decís, porque daría un mirar, poner las cosas por lo menos a nivel de la inflación, aunque en uno de los puntos dice que hay que hacer estudios de costos todos los años y poner aumentos que tengan que ver con ese aumento de costos. Ahí daría una solución. En general, los distintos gobiernos, todos los gobiernos, no aceptaron hacer estudios de costos. Cuando se hizo un estudio de costos, era tal el nivel de aumento que había que dar, aumento de costos que fue hasta firmado por funcionarios, claro, nunca lo tuvieron en cuenta. Y el gobierno, y con otro aumento que se propuso hacer, se dejó en la nada, porque claro, cuando llegan a mirar los números, la cosa se complica. Pero claro, después vienen auditorías, ¿no? Los prestadores reciben auditorías, vienen auditores que dicen, bueno, pero habría que arreglar esto, usted no le está faltando tal personal. Claro, ¿cómo hacen la gente para poder pagar si quien le manda a atender a alguien no le paga lo que corresponde? Es genial esto, ¿no? O sea, claro, yo te mando para atender a alguien, pero después no te pago lo que corresponde. ¿Y cómo hago para cubrir con los requisitos que se piden? Entonces, la verdad que es muy grave la situación, y acá estamos hablando, vuelvo a decir, de personas que ya están de alguna manera con alguna cobertura, que no todo es del gobierno nacional, porque las prepagas, la gente aporta su dinero, las obras sociales es dinero de los trabajadores, no del Estado Nacional. Entonces el PAMI es dinero de todos los que aportamos cada vez que pagamos sueldos o cobramos nuestros sueldos, se aporta para el PAMI también. Entonces digo, el gobierno está ampliando que es responsable de todas las personas con discapacidad, cuando en la atención es de un porcentaje nada más. Entonces, la verdad que la situación es muy grave, y estamos hablando de quienes tienen alguna cobertura. No hablamos de quienes no tienen ninguna cobertura, o sea, los que dependen de la atención pública. De eso tenemos una cantidad muy grande que no está recibiendo ningún tipo de atención, porque los hospitales... Mira, hoy me llamó, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, tengo un pequeño servicio gratuito cerca del Bajo Flores, de terapias que damos a chicos,
Hoy me llamaron de un colegio diciendo que si teníamos vacante. Mirá, le digo, no tengo turnos. Recién a partir de febrero vamos a volver nuevos chicos. ¿Y sabe de algún otro? Porque los hospitales están totalmente... No encuentra respuesta a la gente. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Sí, y aparte uno podría pensarlo también en Ciudad de Buenos Aires, parte del conurbano, digamos, la complejidad que también a nivel nacional esto tiene como repercusión en las provincias, ¿no? Que ya sabemos los sistemas de salud que son muy distintos, digamos. Mucho más vulnerables, digo, ¿no? Acá lo que no estamos hablando, este gobierno dice, nosotros no vamos a dar aumento de nada hasta que no se vean bien todo el tema de las pensiones. Bueno, yo lo que le quiero decir al gobierno es que son recursos de alguna manera distintos, por los que tienen que cubrir. El gobierno tiene, bajo estas pensiones, bajo estos servicios de escuela, hogares, centros de día, rehabilitación, específicos, tienen 32.000 personas, cuando son atendidas casi 250.000 personas. Entonces digo, lo que el gobierno está haciendo es una gran fábula, contando a la gente las cosas, y vuelvo a decir, estamos hablando de personas. El chico que no se atiende, el chico o la persona que ha tenido un accidente y tiene que atender, si no encuentra respuesta, no va a poder rehabilitarse, no va a poder encontrar el día de mañana un trabajo, porque el gobierno vive diciendo que ellos apuestan al trabajo. Bueno, yo le diría al gobierno... Y esto que destacás sucede todos los días, no es que sucede... Digamos, este tipo de problemáticas es a diario. Ya lo que viene sucediendo con este deterioro de los servicios es algo que la persona y la persona con discapacidad viene sufriendo, por cierto, ¿no? Sí, y que en cuanto una persona pierde su trabajo, no encuentra dónde, los de lo público, una respuesta. Entonces, la verdad es que destruir estos sistemas, realmente, como están logrando hacer, la verdad es que dejar a la gente sin atención. Por más que ellos digan, nosotros no le quitamos el derecho a nadie. No le quitas el derecho a nadie. Destruís prestadores, destruís transportistas, destruís servicios, y entonces la gente no tiene dónde atenderse. ¿Sí? Porque vos no generás una política de atención de lo público. Tan defensores, yo ojalá hubiera más servicios públicos para atenderse a la gente. Ojalá, porque hay mucha gente lamentablemente que no tiene dónde ir a atenderse. Y bueno, uno espera que esto cambie. La verdad que se ve muy difícil. Nosotros estamos dando vuelo a decir de personas. Y podían haber hecho todas las auditorías que quieren, haciendo algo sin lastimar a la gente. Salen a decir que 80.000 pensiones se dieron de baja, ¿sí? Porque la gente, dentro de las cuales la mayoría no se presentó porque no se presentó, y muchos no se presentaron porque justamente no recibieron las notas. Vos podrías haber salido tranquilamente cuando la persona cuando va a cobrar la pensión, en el papel que cobra la pensión, empezar a recordarles 3 meses antes, 4 meses antes, 5 meses antes, decirle, mire que tiene que decir dónde está viviendo, porque si no va a perder la pensión. Se le podría haber avisado a la gente. Y Pablo, esto que contás, Pablo, es clarísimo, porque ahí hay un abandono administrativo de acompañar a las personas para hacer esos trámites, por más mínimo que sean, que son muy necesarios. Puede ser esto que hablamos de las pensiones, pero puede ser hasta la renovación del CUD, que todo para algunas familias es muy, muy difícil de llevar adelante. Y aparte, donde a veces piden, porque lo conozco, porque hay gente que me ha contado, piden estudios que no cambian en nada la condición. Claro. Vos le pedís un estudio a una persona con síndrome de Down, un estudio genético, no cambia en nada, porque vos de ese estudio genético no sacás cuál es su discapacidad. Vos tenés que evaluar otras cosas para ver cuál es su discapacidad. Tiene un síndrome que trae determinadas consecuencias, pero que no es igual en todas las personas. No es lo mismo si la persona tuvo rehabilitación desde niño, no es lo mismo si la persona tiene una deficiencia intelectual más grave que otras. Claro. Y entonces, ¿para qué pedís un estudio genético que aparte
se hacen en algunos hospitales y que no agregan nada, lo único que haces es joderle la vida a la gente, ¿sí? Y así pasa con muchas cosas, entonces lo podrían haber hecho sin lastimar a la gente, ¿sí? Y nosotros nunca nos opusimos nos opusimos al criterio que tenían, claro. Porque cuando se dio la pensión, muchas personas recibieron la pensión por su discapacidad en situación de pobreza, no por su incapacidad laboral. Pero alguien hoy en la Argentina con discapacidad no va a conseguir trabajo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? Que la gente se quede sin nada, eso es lo que estás buscando. Pablo, o lo que estás provocando, ¿sí? Quería consultarte por también, bueno, las movilizaciones que vienen llevando adelante, vienen bancando también este reclamo en la calle. ¿Qué lectura haces de, bueno, de la presencia policial, de esta instancia incluso de amedrentamiento sobre el reclamo que están llevando adelante? Mira, en las anteriores que hicimos, la policía se acercó, consultó cómo iba a ser, le dijimos cómo iba a ser esto, que no iba a haber ningún corte que no se pudiera manejar, y estuvieron de acuerdo hasta con los cortes, ¿sí? En la anterior a esta que pasó, que estuvo la policía se acercó y nos preguntó qué van a hacer, hasta qué hora van a estar. Y aceptaron que se cortara porque era para la seguridad de la gente y por lo menos en Congreso, claro, no generaba ninguna gran dificultad, porque los colectivos hacían una cuadra más y volvían a retomar su recorrido. Y no hubo ningún problema. En esta nadie se acercó, al contrario, aparecieron de pronto cuando ya estaba cortado, diciendo hay que sacar a la gente, y es muy difícil sacar a la gente una vez que cortó, pero aparte no pasa nada, ustedes lo saben bien, y de pronto aparecieron, yo estaba ahí, aparecieron la gendarmería empujando a la gente porque la otra policía hizo distinto, hizo una línea y fue dando pasos de a poquito y nos fue llevando hacia la plaza. Totalmente absurdo porque la gente nueva que llegaba se sumaba a la calle. Claro. No servía de nada lo que hacía. Pero después apareció la gendarmería empujando a la gente, con lo cual generó que alguna gente empezara a decirles cosas, empujarlos a ellos. Y aparte absurdo porque empujaban corrían a la gente de un lugar y la gran mayoría de la gente se instalaba de nuevo. Entonces, yo creo que lo que buscaban es que alguien se zafara, ¿sí? Y ahí empezaran a reprimir, ¿sí? Y a salir a decir que éramos violentos. Se encontraron que la gente lo único que hizo fue gritarles y decir que había personas con discapacidad, que ahí mismo delante de ellos había gente con silla de ruedas. Cuando se dieron cuenta que no había ninguna violencia del otro lado, se tuvieron que ir. Entonces yo creo que buscaban que alguien reaccionara mal para después salir a decir los violentos. Yo estaba ahí, a 4 metros de donde estaban empujando. Será también una consigna para esta convocatoria, porque si en definitiva están buscando esa reacción, imaginamos todos que también convocan para evitar ese tipo de reacciones, ¿no? Sí, nosotros trabajamos siempre de la misma manera, nunca hemos tenido, cuando hace muchos años atrás también en la Plaza de Mayo vino la policía a la noche a sacarnos, de una manera totalmente absurda, a empujones, y bueno, también se encontraron que aunque de parte nuestra no hubo ninguna violencia, tuvieron que irse, se llevaron lo que se querían llevar, aparecieron los medios, me acuerdo esa noche estábamos solos, apareció un canal a filmar, y el otro día pasó igual, yo creo que tuvieron que irse porque gracias a los medios estaban ahí y se veía que la violencia venía de un lado y no del otro. Tuvieron que irse. Siempre estamos pendientes de que nadie se entrometa y haga ninguna cosa. Claro. No siempre es fácil de que alguien no se entrometa y el gobierno mande a su gente a generar lo que no se quiere generar, ¿no? Pablo, te agradecemos los minutos de charla, bueno. Dejamos la posibilidad de hablar en cualquier otro momento y estamos bien atentos con el recorrido que tendrán esta semana también y la movilización convocada a la Plaza de Congreso el día miércoles. Así, mientras los diputados, aparentemente el primer punto a tratar es la emergencia en discapacidad. Te mando un abrazo, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Hasta luego, chau. Lo escuchaste a Pablo Molero, es coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas
con discapacidad. La semana va a estar marcada por una nueva convocatoria. El miércoles se debate en la Cámara de Diputados de la Nación la ley de emergencia en discapacidad. Sostenerla, porque el presidente intentó vetarla. YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.